La siguiente explicación se refiere al polímetro o multímetro analógico. Las expectativas de logro son las siguientes: conocer las partes del polímetro, describir cada una de las partes del instrumento, reconocer escalas y rangos en el medidor, seleccionar rangos y escalas para efectuar mediciones, realizar mediciones de las magnitudes eléctricas: A, continuidad y resistencia; B, tensión eléctrica; C, intensidad de corriente. Veamos primero las partes del polímetro. En primer lugar, tenemos el tablero o pantalla de lectura. Seguidamente, observamos la aguja indicadora. Luego están las escalas para las diferentes magnitudes eléctricas. Tenemos el interruptor de cambio de polaridad. Observamos la perilla de ajuste a cero en ohmios. Tenemos la carcasa del polímetro o multímetro. Observamos en la pantalla el tornillo de ajuste de la aguja. Tenemos la perilla selectora de rangos de las diferentes magnitudes. Tenemos las entradas solo para medición de intensidad de corriente de 500 mA y 10 amperios, tanto en corriente alterna como en corriente directa. Seguidamente observamos las entradas del conector de las puntas de prueba positivo y negativo. Seguimos en la descripción de las partes del instrumento. Tenemos en primer lugar el tablero o pantalla de lectura. En esta pantalla de lectura podemos observar la escala en ohmios que se muestra 0 a la derecha e infinito a la izquierda. Escala color verde. Podemos observar un espejo reflector para poder visualizar de una mejor manera la lectura. Tenemos la escala para voltios y amperios de corriente directa. Esta escala está impresa en color negro. Tenemos la aguja o puntero indicador. También podemos observar la escala de voltios de corriente alterna. Esta escala está impresa en color rojo. Para esta escala debemos utilizar los números que están impresos en color negro. Para los rangos de 1000, 250 y 50 voltios. Para la escala de 2.5 voltios de corriente alterna, tenemos impreso en la parte inferior de 0 a 2.5 voltios de corriente alterna. La escala para 10 voltios de corriente alterna es la que sigue y es donde podemos medir 10 amperios tanto en corriente directa como en corriente alterna. La última escala que encontramos es la escala de decibelios. Tenemos el selector de rangos y funciones. En esta parte del instrumento
encontramos los rangos para tensión de corriente directa, que van desde 2.5, 10, 50, 250 y 1000 voltios, lo que significa que podemos seleccionar cualquiera de esos rangos. También tenemos los rangos para la medición de intensidad de corriente en corriente directa, de 25 microamperios, 1 miliamperio, 25 miliamperios, 0.25 amperios, 500 miliamperios, 1 amperio y 10 amperios. También encontramos los rangos para la medición de resistencia, cuya magnitud es el ohmio, con multiplicadores en ohmios y kiloohmios. También podemos observar los rangos para tensión de corriente alterna, de 2.5, 10, 50, 250 y 1000 voltios. Y tenemos el indicador que se encuentra en la perilla selectora. Ahora veremos los pasos para poder efectuar una medición. En primer lugar, para efectuar una medición debemos verificar lo siguiente: la posición de apagado de la perilla selectora. Luego se deben conectar las puntas de prueba del medidor. Seguidamente, la aguja del medidor debe estar ajustada en 0. El botón de polaridad del medidor se debe colocar en la posición más DC. En estas condiciones, el medidor está listo para efectuar cualquier medición. En este momento vamos a explicar la medición de continuidad. En primer lugar, vamos a seleccionar la función en ohmios y colocar la perilla en el rango de R por 10. Debemos hacer el ajuste a 0, haciendo llegar la aguja a dicha marca con ayuda de la perilla color verde. En segundo lugar, debemos colocar las puntas de prueba en el interruptor que se probará, y el mismo debería estar en la posición de apagado. El tercer paso es que el medidor marcará infinito en el extremo izquierdo, lo cual indica que el interruptor está abierto o apagado. En el cuarto paso, con el interruptor en la posición encendido, el medidor marcará 0 ohmios en el extremo derecho, lo cual indica que el interruptor funciona correctamente. Las conexiones las podemos ver a continuación, como se muestra en el video. En el lado izquierdo podemos observar que el interruptor está en posición apagado y la aguja está en infinito, extremo izquierdo. En el lado derecho podemos observar que el interruptor está en posición encendido y la aguja está marcando 0 ohmios. Seguimos efectuando la medición de resistencia eléctrica. Debemos seleccionar la función ohmios o resistencia. Vamos a colocar el rango de R por 10. La escala es la escala en ohmios y debemos ubicarnos en la línea color verde en la pantalla. Debemos hacer la medición de derecha a izquierda, lo que marca 18, 2 rayitas antes del 20.
el valor medido será 18 por 10, porque 10 es el rango que hemos seleccionado, lo cual nos dará un total de 180 ohmios. La siguiente medición de resistencia es similar. Tendremos nuestro medidor y la perilla seleccionada en la función de resistencia en el rango R por 100. La escala en ohmios, que lo ubicamos en la línea color verde en la pantalla. El valor en pantalla es de 500 ohmios. El valor medido será 500 por 100, que es el rango seleccionado, lo que nos da un total de 50.000 ohmios o 50 kiloohmios. La siguiente es una medición de tensión eléctrica. Colocamos el medidor en la función tensión de corriente alterna. El rango será de 0 a 250 voltios, lo que significa que todo lo que marca la aguja se multiplicará por 10. La escala voltios de corriente alterna se ubica en la línea color rojo y con los números del 0, 5, 10, 15, 20 y 25. El valor en pantalla será igual a 25 divisiones. De 0 a 5 hay 10 divisiones. El valor de cada división es 5 dividido entre 10, que eso es igual a 0.5. 0.5 por 25 divisiones será igual a 12.5. Ese es el valor en pantalla. El valor medido lo obtenemos multiplicando 12.5 por el rango seleccionado, que es 10, igual a 125 voltios. La siguiente medición la haremos en tensión de corriente directa. Seleccionamos el medidor en la función tensión de corriente directa. Utilizaremos el rango de 0 a 50 voltios. Todo lo que marca la aguja se multiplica por 10. Utilizaremos la escala voltios de corriente directa en color negro. Debemos ubicarnos con los números 0, 1, 2, 3, 4 y 5. El valor en pantalla es de 17 divisiones. Es decir, de 0 a 1 hay 10 divisiones. El valor de cada división es 1 entre 10, igual a 0.1. 17 divisiones por 0.1 nos da un total de 1.7. Ese es el valor en pantalla. El valor medido será 1.7 por 10, que es el multiplicador que utilizaremos de acuerdo al rango de 50 voltios, lo cual nos permite obtener un total de 17 voltios de corriente directa. La siguiente medición se efectuará en corriente alterna. Utilizaremos el rango de 0 a 1000 voltios. Todo lo que marque la aguja se multiplicará por 100. La escala voltios de corriente alterna lo ubicamos en la línea color rojo, con los números 0, 2, 4, 6, 8 y 10, que están impresos en color negro. El valor en pantalla es de 35 divisiones. Eso se ubica entre los números 6 y 8. De 0 a 2 hay 10 divisiones. El valor de cada división es 2
dividido entre 10 igual 0.2. 35 divisiones por 0.2 es igual a 7. El valor medido lo obtenemos multiplicando 7 por 100, que es el multiplicador que corresponde al rango de 1000 voltios, lo que nos da un total de 700 voltios de corriente alterna. La siguiente medición será en intensidad de corriente directa y haremos una medición en el rango de 0 a 10 amperios. La escala que utilizaremos es voltios y amperios de corriente directa, que se ubica en la línea de color negro, con los números 0, 2, 4, 6, 8 y 10. La observación que debemos hacer en este momento es que se deben cambiar las terminales de color rojo en la terminal de 10 amperios. El valor en pantalla es de 12 divisiones. De 0 a 2 hay 10 divisiones. El valor de cada división será 2 entre 10. Eso es igual a 0.2. El valor medido lo obtendremos multiplicando 12 divisiones por 0.2, que es igual a 2.4 amperios de corriente directa. La siguiente medición será en intensidad de corriente directa en el rango de 0 a 0.25 amperios. Todo lo que marque la aguja se dividirá por 100. Es decir, 25, que es el máximo en la escala, dividido entre 100, es igual a 0.25, que coincide con el rango seleccionado. La escala será amperios de corriente directa, que está impresa en color negro, y debemos ubicarnos con los números 0, 5, 10, 15, 20 y 25. El valor en pantalla es de 38 divisiones. De 0 a 5 hay 10 divisiones. El valor de cada división es 5 entre 10, igual a 0.5. 38 divisiones por 0.5 es igual a 19. Para obtener el valor medido, dividimos 19 entre 100. Y eso nos permite obtener un total de 0.19 amperios de corriente directa. Gracias por su atención.